Sí, estamos muy contentos que Cristina haya aceptado nuestra invitación para participar en nuestras sesiones de oculoplástica. Cristina Hidalgo es una oculoplástica muy conocida en nuestra región, ¿no? Ha sido past presidenta de la SOPANOP, que es la Sociedad Panamericana de Oculoplástica. Es egresada de la Universidad de Concepción de medicina como médico cirujano en el 1997. Luego también hizo en la Universidad de Concepción la residencia de tecnología que egresó en el 2001. Luego hizo su fellow de oculoplástica, órbita de vías lagrimales en el Hospital Fundación Adolphe de Rothschild en París. Y luego ha hecho un observership en la Clínica Moreiras en Santiago de Compostela, España, con el doctor Pérez Moreira. Actualmente, pues, trabaja en Concepción y no solo en la parte privada, sino también en la parte pública. Entonces, tiene mucha experiencia, ¿no? Nuestra invitada en este campo de la oculoplástica y nos va a presentar un tema muy interesante que son las malposiciones palpebrales, ¿no? Entonces, te damos la bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Gracias Carolina, gracias Elisa por la invitación y a la Sociedad Peruana de Oftalmología, porque de verdad es un honor estar compartiendo con ustedes. Me encantaría que hubiese sido en Lima, pero así la virtualidad nos permite sí seguir conectados, y yo creo que eso se ha demostrado estos 2 años y nos enriquecemos de estas discusiones, así que espero poder aportarles algo en mi experiencia en esto de malposiciones palpebrales congénitas. Comparto, ¿cierto?, la pantalla. Y este es un tema que me gusta mucho a mí en el contexto de que son patologías poco frecuentes, pero son patologías que son tremendamente retadoras para nosotros como oculoplásticos. Nos enfrentamos a niños, a padres que nos acuden con estos niños, y donde muchas veces el reclutar, como en el hospital que estoy yo en Concepción, que es un centro derivativo del sur de Chile, nos permite tener una casuística bastante interesante en varias de estas patologías que son infrecuentes. Dentro de la oftalmología no es la frecuencia, tenemos muchas patologías de adultos, son defectos que se definen como excepcionales, pueden ser aislados o asociados a otras alteraciones oftalmológicas biofaciales, y sabemos que ocurren en la formación intrauterina entre el segundo y sexto mes, que hay alguna alteración en esta estructura. Ahora, obviamente, siempre para hablar de patología tenemos que remitirnos a la anatomía, tenemos que volver a recordar ciertas cosas. El párpado superior y el párpado inferior anatómicamente, con estas estructuras lamelares que ya sabemos que existen, son distintos en tarso, en la amplitud de en los retractores, pero tenemos que acordarnos de cada una de estas cosas para poder clasificar nuestras malposiciones y con esto poder dar alternativas terapéuticas. Obviamente el párpado superior vamos a tener probablemente mucho más afectaciones y un grupo de patologías mucho más grande que en el párpado inferior, y las estructuras cantales y tendinosas que tiene el párpado es tremendamente importante para que planteemos distintas posibilidades, como dije yo, quirúrgicas, entendiendo qué es lo que pasa. Y en esto, a mí, yo soy como bien fanática de las clasificaciones simples y las clasificaciones que tienen que ver con que nos hagan la vida más fácil. Esta es una clasificación publicada en 2004 por un grupo francés, y donde clasifican las malposiciones palpebrales en malposiciones que afectan el margen, como el grupo 1, el grupo 2 como que afectan canto, tanto sea interno como externo, y el tercer grupo, y porque tiene una importancia desmedida en relación con los otros dos grupos, es las alteraciones del músculo elevador, de los elevadores del párpado superior. Y por eso yo lo encuentro tan práctica. En el margen podemos tener el epibléfaro, lejos lo más frecuente, ¿cierto? Ectropion o entropión congénito, que son raras, realmente raras, y aún más rara la retracción constitucional del párpado, que es más común en el inferior, por superior yo nunca he visto, y ese es un grupo, las del margen palpebral. Después entender que tenemos los cantos y podemos tener malposiciones de canto, y ahí tenemos
el epicanto, que no sería realmente una malposición, sino que podríamos definir como un pliegue, como vamos a ver más adelante, que puede ser dentro de una patología o algo absolutamente no patológico, fisiológico. El telecanto y las distopías cantales, tanto de canto medial como canto lateral. Y como digo, tercer grupo, y por la relevancia que tiene desde el punto de vista de nuestra repercusión en lo que podamos aportar en estos niños, son las alteraciones del músculo elevador, y ahí va a estar la tosis y la retracción. Por eso esta clasificación a mí me gusta, porque ordena bien la cabecita de lo que podemos encontrar. Entonces vamos a empezar con las alteraciones del margen palpebral. En el margen lejos, lo más frecuente que tenemos, ¿cierto?, es el epibléfano. Y aquí es común que todos recibamos diagnóstico de entropion, y en realidad es un epibléfano. Y el epibléfano asusta a los colegas, a los médicos pediatras o a veces oftalmólogos generales que no vean muchos niños, porque ven este roce de las pestañas, porque hay un desequilibrio entre la lamela anterior y la lamela posterior, donde muchas veces es una ausencia de la inserción cutánea de los retractores, pero más que nada viene a jugar en una hipertrofia relativa del orbicular, que son niños pequeñitos con cachetitos muy grandes, todavía no han desarrollado bien su puente nasal, y la base de las pestañas roza el globo ocular. No es una inversión del borde, y esto es bien fácil de ver, pero muy difícil de fotografiar. Son pocas fotos bonitas, aunque uno tenga muchos pacientes con epibléfano, que se ve realmente el toque en la base de las pestañas. Entonces, por ejemplo, esto es uno de mis pacientes que tengo que pedirle que mire hacia la mamá, incline la cabeza, yo tratar de, con la cámara, tratar de inclinar, y donde uno ve no toda la pestaña que contacta el globo ocular, sino que es la base. Y hay que tranquilizar aquí, a veces vienen todos con indicación quirúrgica a los 8 meses, pero resulta que, como todos hemos visto, son pacientes que no se quejan mayormente, que no hay alteraciones corneales, que puede tener un grado de epífora, pero hay que explicarle a los padres, como ustedes saben, que hay que esperar, porque un grupo muy importante no va a requerir ningún tratamiento. Y sí vamos a ir a un tratamiento cuando ya estamos al año y medio, 2 años probablemente, y donde este toque de pestañas va a generar epífora, alteraciones corneales, porque ya la pestaña se traduce en ser una pestaña más gruesa, y ahí vamos a ir a distintas técnicas donde lejos, probablemente la que todos usamos con más frecuencia, es una incisión subciliar justo en este orbicular relativamente hipertrófico, y se reseca. Yo nunca he puesto suturas eversoras, nunca, en mi caso nunca ha sido necesario, pero la mayoría de los casos resuelve solo. Me pareció importante traer a colación este paper que publicó el grupo del Conde Valenciana, donde ahí está nuestro gran amigo José Luis Tobilla, pero el grupo grande, digamos, y tuvieron una experiencia con 40 pacientes más, o sea, 40, digo pacientes, 76 párpados tratados con toxina botulínica, como una opción en epibléfanos sintomáticos en niños menores de 2 años, pero ellos se movían en rango como del año y medio hasta los 2 años y medio. Y donde lejos, si ustedes ven la estadística posterior a toxina botulínica, que es lo más estadísticamente significativo, es la reducción del lagrimeo. Entonces, en pacientes sintomáticos, que estamos cercando los 2 años, ellos plantean inyecciones de 5 unidades, empezaron con 12,5, de 5 unidades en el orbicular hipertrófico, con muy buenos resultados. Esto lo hacían con un niño inmovilizado en la cama o en la mesa de consulta, una cosa bien que no sé, a mí como que se me aprieta el corazón hacer eso con un niñito de año y medio, 2 años, pero que les resultaba fantástico. Yo debo decir que la verdad es que los epibléfanos para mí son tranquilizar a los padres, esperarse, y si alrededor de los 2 años y medio, 2 años es sintomático, mi opción es quirúrgica, pero viendo este trabajo me pareció interesante plantearles esta alternativa. Entropios congénitos son raros, pero así como pasan las rarezas, uno tiene a veces una racha. Yo tuve hace 2 años una racha de 3 juntos, pero en realidad uno ve así, bien infrecuente, y donde uno nota como en esta foto una inversión total del borde palpebral, una afectación que costaba sacarle una foto a este niño porque realmente tenía mucha fotofobia, y donde aquí hay
un toque de toda la pestaña, absolutamente completa, sobre el globo ocular, no es solo la base como el epiblefaron, y donde hay lo que se define como un síndrome de acortamiento tarsal en el caso del párpado superior. Pero ¿qué vamos a tener aquí? Dos causas principales, y por eso es importante saberse las clasificaciones, porque tenemos la causa primaria, que aún así sigue siendo raro, pero es lo más frecuente de ver, que hay una diginesia de los retractores, y un acortamiento relativo de la lamela posterior, con una hipoplasia, es un tarso como corto y poco rígido. Y el orbicular, nuevamente tenemos un orbicular que empuja estas pestañas, entonces es bien difícil de vertir el párpado, no es lo mismo que un entropio senil, donde fácilmente uno lo vierte en el examen, no, aquí no, cuesta mucho. Y las causas secundarias que vienen a ser más que nada faltas de soporte de la estructura palpebral, porque hay un enoftalmo como esta foto de un paciente mío, o un microoftalmo que está todo entropionizado porque no hay estructura ocular adecuada, ¿ya? Pero aquí lo que yo he visto, o en mi experiencia con pacientes, es que hago las tres cosas. Reseco un poquito una lengüeta orbicular, reinserto los retractores y hago, tal cual como en este esquema, un par de suturas eversoras. Porque voy haciendo uno de los pasos y me doy cuenta que es insuficiente. Llego al segundo y reinserto los retractores y todavía me falta un poquito y termino siempre colocando un par de suturas eversoras. Y este es un caso como el chico que estaba antes, que fue junto casi el mismo mes, que eso es extraño. Lo mismo, cuesta sacarle la foto, un ojo rojo, todas las pestañas contactando, un orbicular que se note hipertrófico, y a pesar de las fotos inferiores que hice, lo que les dije, resección de una lengüeta orbicular, reinserción de retractores y suturas eversoras, es un párpado que se ve muy similar al otro lado, sin extropionizarlo, sino que lo que uno trata es el entropio. Ahí ven una pequeña, digamos, pigmentación que tiene del ángulo lateral, pero bueno, la mamá estaba muy feliz, y lamentablemente son niños que a veces demoran, ¿eh? Hay una regla, y aquí a los colegas que hacen oftalmología general, las malposiciones palpebrales no tienen que esperar una edad. Si el paciente es sintomático, tienen que consultar. Aquí hay una cosa media alterada a veces en las definiciones que dicen después de 4 años derivamos al especialista, o después de los 7 años derivamos. No, no tiene que ver con edades, ¿ya? El ectropio, en mi experiencia, es un poco más común que el entropio es más infrecuente. Lo vemos muy frecuentemente relacionados con niños que tienen síndrome de Down. Creo que en todos mis casos el 90% tienen síndrome de Down y solo un 10% han tenido o ictiosis o un acortamiento de la lamela congénito de una causa dermatológica difícil de precisar, pero la verdad es que la mayoría son asociados a síndrome de Down. La etiología en realidad es bien desconocida, pero aquí hay una versión, obviamente, del margen en la estructura palpebral. Y aquí hay otra clasificación que a mí me encanta, que es del grupo brasileño del doctor Velasco, porque se entiende muy bien la fisiopatología de todo lo que englobamos como ectropio. Y es hablar de los grados de ectropio, donde hablan de un grado 1 que antes se describe en la literatura de los años 80, habla de una ausencia de tarso, pero eso no está visto por nadie, nunca, es muy teórico, nadie ha descrito un caso clínico donde realmente hay una ausencia de la estructura tarsal. Pero hay dos grados que son bien interesantes de diferenciar, que es el grado 2, que es una eversión congénita del párpado superior, que esto lo vemos en neonatos, les voy a mostrar un caso, con el grado 3, que es el ectropio verdadero, también llamado megaloblefaron. ¿Y por qué me gusta traerlo a colación? Porque aquí uno entiende todo lo que va a pasar en este niño cuando hablamos de un párpado en megalo, en sentido de que tiene distensiones tendinosas de los tendones cantales, un párpado que en un lado sobra y en un lado falta. Y un cuarto grupo que, igual que los entropion, pueden ser en realidad por alteraciones más que nada de las estructuras, de la estructura ocular, que no es un soporte adecuado para el párpado y se extropioniza. Pero el cual nos vamos a enfrentar, que es una versión congénita de párpado superior, que más que nada tiene que ver con un niño que tuvo un parto difícil, donde hay un éxtasis venoso, donde hay mucha inflamación, quemosis, y esto da un espasmo en el orbicular y vierte el párpado. Yo he visto un solo caso, y es muy dramático porque te llaman de neonatología diciendo que hay un ectropio congénito y tú no ves estas estructuras palpebrales que estén cortas, sino que están
realmente en una situación de edema tremendo. Y hay que hacer cámara húmeda y esperar. Y se invierten. Porque el círculo vicioso es esta eversión del párpado, espasmo orbicular y quemosis. No, la primera vez que yo lo vi, la verdad es que no tenía muy claro, después había visto algunos reportes, este fue el reporte más lindo que encontré para mostrarle la foto, porque no es mi caso, pero esto es un neonato, ¿ya? Distinto al ectropion congénito que nos llega muchas veces, que es un niño, como digo, el contexto síndrome de Down, que ha estado con varios oftalmólogos, que ya tiene varios años y que le han hecho entre tarsorrafias, a veces lubricación, cámara húmeda, y uno ve que este niño ahí durmiendo con su padre, hay una ausencia de la efectividad realmente de los ligamentos cantales. Esto está laxo en un sentido cantal, los párpados están elongados, hay una hipotonía del orbicular porque se marca mucho más este problema o cuando llora o cuando duerme. Se vierten más los párpados. Falta lamela anterior, le falta estructura lamelar y muchas veces también hay alteraciones del septum orbital. Entonces, aquí los tratamientos van desde ser conservador, como esta niñita que es un caso mío, donde era un ectropion congénito, sin detrás una ictiosis, sin detrás un síndrome de Down, y la fuimos acompañando con lubricación, y estas estructuras fueron creciendo las óseas, y el ectropion fue reduciendo, se quedó con solo un ectropion de pestaña. Están las publicaciones como Goldberg fue uno de los primeros con ácido hialurónico. Mejorar esto transitoriamente hasta buscar una edad que podamos hacer alguna cirugía, pero está el grupo donde realmente lo que uno más plantea en estos niños finalmente es un abordaje quirúrgico. Me tiene un trabajo muy lindo publicado en 2017 por el papá Tobilla Pomar y su grupo, donde habla de que todo esto es factible de hacer con una revisión de casos que a veces van de 6, 7 casos, yo tengo 7 casos publicados, y no es mucho más lo que uno a veces puede publicar como buscando las opciones terapéuticas, pero puede hacer tarsorrafia con incisión de conjuntiva, puede hacer suturas del fornix. Lejos a mí, en lo que considero que anda mejor, estéticamente mejor, son injertos de piel de espesor total para corregir este defecto de la lamela anterior, de este acortamiento vertical, con ayuda a nivel de los tendones cantales para reducir esta distensión que hay cantal importante. Entonces aquí les voy a mostrar un video corto de uno de los primeros casos que hice, pero se fijan, así en la mesa quirúrgica le falta la vela. Yo saqué un colgajo bien grande retrociliar detrás de la oreja, y aquí lo que hago es un acortamiento muy importante del párpado inferior, que hoy en día a veces lo asocio a un poquito de hialurónico, y así invierto. No hago normalmente, en mis casos, injertos en el párpado inferior, creo que no se ven tan estéticos, creo que posicionando mejor el tendón, acortándolo, y a veces hago una cuña en el párpado superior, y de ahí coloco el injerto, acortando en este sentido horizontal y dando la vela anterior, vamos a lograr un aspecto muy adecuado. Fíjate, ya hay un cierre, hay una versión todavía relativa del párpado, pero en lo funcional, que este es el niñito que he ido operé, se ve una estructura palpebral superior muy adecuada, casi como que reformamos un pliegue de belleza. Si bien es cierto, está retraído el párpado inferior, hay un escleral choke, si yo lo pido que mire derecho al frente, está bastante bien posicionado, distópico quizá, pero sin estar ectropionizado. Duerme, cierra bien, no hay más queratitis, con injerto, insisto, de la lamela anterior en el párpado superior y acortamiento de los tendones cantales. En algunos casos, como les he dicho, he hecho también una resección pentagonal en el párpado superior para achicarlo y después hago el injerto de piel. Las retracciones palpebrales son un defecto en párpado bien aislado, la verdad. Muchas veces desciende el párpado y se genera este esclerotión más que nada por hipoplasia de las estructuras faciales, y ahí tenemos todos los síndromes malformativos craneofaciales como el Cruzón, Apert y Pfeiffer, y que son los pocos casos que yo tengo. Y en este caso, por ejemplo, él tenía una luxación espontánea del globo ocular, que hubo la necesidad de hacer tarsorrafia para evitar esa luxación y después esperar el timing quirúrgico más maxilofacial para mejorar eso.
pero la verdad es que las retracciones son porque hay una estructura que finalmente ósea que no tiene el globo en su posición y se ve secundariamente retraído. Son afortunadamente infrecuentes. Dentro de las alteraciones cantales, obviamente está primero nombrado siempre en todas las clasificaciones el epicanto, y tenemos el telecanto y las distopías cantales. El euribléfero, como en este paciente, que es una anteriorización del tendón cantal en su rama anterior, puede ser poco sintomático, y muchas veces vemos una serie de familiares, el hijo, la mamá, y todos con este euribléfero, pero no les da mayores molestias, así que es quirúrgico en la medida que el paciente lo quiera operar por sintomático o por estético. Por ejemplo, en este caso este niño quiso operarse porque él sentía que se veía de una mirada muy extraña, se enrojecía en el lateral. El síndrome de Centurión es lo mismo, pero con el canto medial, y eso lo vemos principalmente en narices muy prominentes, que aparentemente en la inserción anterior del canto medial se anterioriza porque tienen una estructura ósea muy prominente. Entonces los franceses lo han descrito bien, digamos, tienen que ser como naricitas grandes. Yo la verdad que Centurión no he visto nunca en Chile, pero sí euribléfero tengo bastante, algunos casos. El epicanto lo podemos considerar algo absolutamente benigno, no es precisamente una malposición, pero sí siempre para los padres va a ser problema por el pseudoestrabismo que puede generar y la asociación para nosotros con síndrome de blefarofimosis. Pero esta es una clasificación que hay que es bien teórica, de decir que el epicanto viene desde la ceja, o viene desde el párpado, o viene de la estructura tarsal más bajo, o es inverso. Obviamente el inverso es el que muchas veces vamos a tratar porque lo estamos asociando a un síndrome de blefarofimosis, y los otros epicantos no lo vamos a manejar. Esa foto que es bien del epicanto palpebral es el único caso que yo he tenido de agenesia de fosa nasal y de coanas completa en un niño, y que tenía esos epicantos con lamentablemente sacos lagrimales, pero sin fosa nasal, por ende hacía una dacrocititis horrorosa. Es el único caso que he tenido con ese grado de digenesia de la línea media. Y bueno, nuestro tema estrella, que probablemente a todos nos encanta y que tiene que ver con estas malposiciones congénitas, que es que agrupa a todas las alteraciones que tienen que ver con el músculo elevador, porque probablemente la tosis es la estrella, en lo congénito y en lo adquirido. Y es lo más retador, creo yo, para los cirujanos. Pero en pos del tiempo me voy a abocar en solo hablarles, en mi experiencia, de las alternativas quirúrgicas frente a tosis congénitas severas, unilaterales, con una pobre o nula acción del músculo elevador. No estoy hablando de la tosis leve, que tiene función del elevador, que sabemos que la resección del elevador es la técnica quirúrgica. Le estoy hablando de la tosis severa en un niño pequeño, donde nos tenemos que plantear qué hacer, cuáles son las técnicas más adecuadas de lo que vemos hoy en día. Y en eso hay como todas las cosas, hay vaivenes en un poco de la moda, o de lo que más se habla, o de la experiencia que tienen más unos con otros. Yo creo que nadie puede imponer una técnica quirúrgica al día de hoy, pero sí podemos hablar de los pros y los contras. Para ese grupo de pacientes, la suspensión al frontal ha sido el gol estándar como tratamiento hasta el día de hoy. Y es una técnica que fue descrita hace muchos años, en el 22, por Wright, y después ya fue cambiada con distintos materiales. Hemos hablado de los materiales por años de años. A mí me gusta mucho la fascia temporal, pero hay algunos que son súper fans de la fascia lata. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacer con una tosis unilateral severa en un niño pequeño, donde el tema de hacer cicatrices en la zona ciliar a mí me da conflicto? A mí me genera un problema, y sobre todo cuando nos empezaron a decir hace muchos años atrás que si uno operaba a un lado, al otro lado tenía que operarlo exactamente igual, porque al hacer la suspensión al frontal iba a ser mucho mejor para el paciente controlar el frontal en forma completa. Entonces ahí a mí me daba, como decimos en Chile, soponcio, porque tratar un lado sano no me parece una muy buena alternativa. Entonces, en las técnicas que hay, para mí una gran alternativa es la supramáxima, pero es crucial evaluar a estos niños y saber si hay o no acción del frontal. Si el niño no está hiperaccionando el frontal, porque ya tiene un grado de ambliopía, porque no lo supo utilizar de pequeño y llega en esa cantidad de tosis, como muchos de los que me llegan a mí, alrededor de los 4 años, una tosis severa, ambliope, donde no hiperacciona el frontal,
es una excelente técnica la supramáxima. Es una técnica que si uno evoluciona de la reinserción de la aponeurosis, que es la primera técnica que hacemos, a la supramáxima, es fácil de hacer el camino, ¿ya? Entonces, no tenemos pliegue de belleza, lo tenemos que rehacer, o sea, vamos a hacer una incisión, obviamente, podríamos ir a buscar este músculo elevador, pero vamos más arriba del Whitnall y vamos a ver hasta dónde podemos llegar y hacer una resección máxima del elevador. Esto fue descrito, empezó a describirse muchos años antes, pero fue esta primera publicación en el 84 que habló Epstein de que era una excelente alternativa, generando un buen contorno, generando una buena estabilidad del párpado con buen movimiento, y ya empezó a escalar. Y la verdad es que, como mucha de mi influencia viene del lado brasileño, que me gusta mucho, la oculoplástica brasileña, y aquí Patricia Caichi, Augusto Velasco, para mí son personas a seguir, digamos, y hay que ver lo que ellos publican. Ellos publicaron en el 2014 este trabajo que hicieron en conjunto con Martín Devoto, Francisco Bernardini, buscaron su experiencia en la resección supramáxima y encontraron muy buenos resultados, pero ojo lo que dice ahí, en dosis severas, donde hay una ausencia de la acción compensadora del frontal. Ese era el paciente clave para hacer esta técnica. Y aquí yo les voy a mostrar un video mío, en la página de Sopanov, por si quieren, hay unos videos preciosos de Patricia Caichi, que los pueden revisar, que son más lindos que estos, de las mismas técnicas. Pero esto es una... uy, no me acuerdo el video. Ahí sí. Entonces, esto es un paciente que en este caso era un paciente que ya era adulto, yo le hice tosis severa unilateral congénita, y yo marco el pliegue de belleza, yo soy una fan de Colorado, voy con toda la boca de Colorado, siempre está atrás, y uno empieza a disecar, puede disecar la parte del tarso, pero lo que se va realmente es a la grasa preponeurótica y a disecar esta estructura que está muy mala, no tenemos un orbicular adecuado. Si ven ahí, está en cierta forma, cuesta despegarlo, y uno tiene el reparo más, en ese caso me veían el Miller y la conjuntiva. Yo aquí lo estaba haciendo bajo sedación, por eso estoy colocando más anestesia, porque era un paciente ya un joven que podíamos hacer la cirugía de sedación, y uno va sacando esta grasa preaponeurótica, despegando este auricular, se cortan, o sea, este elevador, se cortan los alerones laterales y vamos llegando a esta línea amarillenta que es nuestro ligamento transverso o blanquecina, que es el Whitnall. Y así como está el transverso Whitnall en forma anterior, está el transverso hacia el fornix, que hay que tener mucho cuidado de no dañarlo para que no prolapse el fornix. Pero es muy fácil de ver. De hecho, aquí yo les muestro cómo voy disecando. Mi reparo es la conjuntiva, y ahí le hice un hoyito, un ojal a la conjuntiva y no pasa nada. Dejamos el Whitnall con esta aponeurosis que es rudimentaria para que sea una estructura mejor a fijar, y ahí ya veo con bastante claridad el Whitnall. Y en este caso, porque tenía un paciente sedado que me respondía, yo me estoy yendo realmente más que supra Whitnall, estoy 1 milímetro arriba del Whitnall, pero uno puede ir hasta 1 centímetro arriba del Whitnall. Y en mi caso me gusta usar Vicryl 6.0, muchas veces hago 2 puntos en U, no hay que estresarse si el tarso sangra un poquito, porque a la medida que uno pase el punto y lo coapte va a dejar de sangrar. Y en esta técnica, como en toda técnica de tosis severa, lo que hay que hacer siempre es, una vez hecho esto, siempre rehacer el pliegue de belleza. Yo pongo 2 puntos, como les digo, aquí en pos del video, bueno, corto el remanente que queda ahí, pero así como estoy justo en el Whitnall, puedo ir sin problema supra Whitnall a lo menos 1 centímetro y saco todo este colgajo. Pero obviamente cuando tenemos un niño con anestesia general no podemos probar en el intraoperatorio cómo queda, tenemos que dejarlo de alguna forma o a limbo, según nuestra cantidad de dosis, pero sí o sí hay que rehacer pliegue de belleza, y aquí a mí me gusta usar puntos de Vicryl 7.0, se toma piel orbicular y vamos hasta la estructura tarsal, y reformamos este pliegue con el objetivo de identar, ¿cierto? Y hacer una estructura que sea armónica y similar al contralateral. Entonces aquí les voy a mostrar, este es el caso del paciente del video. Si se fijan, uno logra un muy buen contorno, una
exposición de una placa tarsal muy simétrico con el contralateral, aquí a favor yo tenía que poder regular esta cirugía en el intraoperatorio. Pero en niños pequeños, que a mí no me gusta que me odien, así que algunos puntos de piel a veces los dejo con un Prolene y fijado con Steri-Strip y después que la mamá se los saque en la noche, uno logra muy buenos resultados, funcionalmente bien, mínimas hipocorrecciones muchas veces, pero despejaje visual, simétrico, bastante simétrico con el contralateral y despejando, y donde si se fijan, la clave es que estos niños no tenían una hiperacción o una funcionalidad del frontal más marcada a un lado que otro, ¿ya? Esta es una revisión que los asiáticos tienen revisiones muy grandes, de casísticas grandes, donde ellos en 2017 y 2018 publicaron muchísimo. El grupo del Dr. Lee publicó su experiencia en supramáxima con un 93-94% de éxito. Lo importante es que ellos estaban comparándose con la suspensión al frontal clásica, ¿ya? Y la verdad es que esto, ellos hablan de mejor contorno, mucho más efectiva, altera en menor forma los movimientos sacádicos, logrando un mejor cierre. Entonces le da todas las fichas a la supramáxima. Pero como todo esto evoluciona, en 2017 aparece este trabajo, pero en 2018 el grupo de Augusto con Patricia Akaichi publican esta revisión porque ya hace rato en los cursos, en los congresos veníamos hablando del flap frontal. Entonces, ¿cuál era el beneficio de ir ahora a buscar el músculo frontal para tratar estas tosis? Insisto, severas, unilaterales, congénitas. Y aquí el tema en cuestión es que esta es una técnica descrita por Ferguson en 1901, o sea, hace mucho tiempo. Después Son la repostuló y Park en el 98 empezó a publicar mucho más. Y uno de nuestros grandes influyentes en esto es el doctor Ramón Medel, que tiene unas publicaciones grandes desde el 2005 a la fecha. Pero Patricia y Augusto hicieron esta revisión, lo que hicieron fue revisar la evolución del flap frontal, donde empezó como esta L en la letra A y ahora va en esta D, donde en realidad lo que se busca es la unión entre el orbicular y el frontal, y esa musculatura es suficiente para hacer un flap, no tenemos que disecar tan alto, y logramos un contorno adecuado, un mejor cierre y una estructura que se ve aparentemente mostrando los resultados con el tiempo mucho más estable, ¿ya? Entonces, este es el típico niño con el que empecé a pensar en el flap frontal. O sea, yo hacía tosis congénita, resección supramáxima, y es verdad, despejaba el eje visual, la oftalmopediatra me decía, no, vamos bien con el Teller, pero está hipocorregida. Está hipocorregida, siendo que yo resequé hasta 1 centímetro arriba del Whitney. ¿Qué le hago? Una suspensión unilateral, con fascia lata, le hago con Prolene, o voy a buscar una técnica que no quiero que tenga cicatrices a nivel ciliar. Y ahí, para mí, el flap frontal aparece como una excelente alternativa. En estas tosis subcorregidas, o de plantearlo de principio en un paciente que uno vea que tenga las condiciones, que pueden ser bilaterales. Y este es el primer video que yo hice, no tengo una experiencia muy grande, pero créanme que el video está editado de algo que me demoré bastante más, pero no es difícil hacer el flap. La unión entre el orbicular y el frontal, donde uno va despejando e incluso tiene que superficializarse y es subcutánea, ve las cejas por dentro, fíjense cómo yo tracciono esto y la ceja cómo se moviliza, yo logro hacer un flap que no tengo que irme tan arriba, donde es una estructura ni tan fuerte, uno reseca un porcentaje importante de esto que reseca, pero de verdad el reparo anatómico de ver la base de las pestañas es muy adecuado, y este músculo lo reinsertas al tarso tal cual como hace una reinserción de la poneurosis o una supramáxima. Pero la clave aquí es que la sutura es distinta. Tiene que ser una sutura más fuerte. De hecho, los asiáticos hablan de suturas corridas y 5 ceros hacia arriba, no 6 ceros. Yo aquí uso un Mercilin 5 ceros, porque tiene que dar una fuerza, y créanme que lo que más me costó en los primeros 3 casos fue dar una buena proyección de las pestañas. Por mucho que yo colocaba los puntos según yo como colocaba las otras, pero me costaba. Ahora,
viendo el video hermoso que tiene Patricia, que como les digo lo pueden ver en el canal de YouTube de la Sopanov, también le quedaba esta muesca, también quedaba un poquito levantado, así que dije, bueno, tan mal no estoy, hay que rehacer pliegue, sin duda, pero la verdad es que los resultados son muy bonitos, son muy tranquilizadores. Yo aquí les mostré el video que yo esto me demoré principalmente en hacer el pliegue y dejar unas pestañas que se ven en esta foto, se ven mucho mejor, no están entropionizadas, pero no están absolutamente como uno quisiera, quizás más afuera. Este es el edema, la foto es mala, pero quería mostrarles cómo se ven después del postoperatorio inmediato, pero aquí está el paciente en el postoperatorio tardío de 2 meses. Él regula, él levanta la frente y levanta más, pero ya tenemos un teler normal, tengo un niño de 3 años que tiene un pliegue de belleza bastante simétrico, creo que lo que todavía me queda es una mínima tosis de pestañas, que lo tengo en los otros pacientes que he hecho, pero se logra un contorno muy bonito y la verdad es que no se hipercorrige, ¿ya? Y no pasa esto que la supramáxima, que podamos tener subcorrecciones. ¿Existe una cirugía perfecta para estos pacientes? Así como yo muchas veces soy la fan de la conjuntivomerectomía porque es predecible, tiene resultados estéticos, es muy reproducible, uno la enseña y todos la aprenden. No. Aquí en este tipo de pacientes no existe la cirugía perfecta. Hay que tener varias alternativas terapéuticas. Pero yo creo que el péndulo en este grupo se está moviendo hacia el flap frontal. Hay revisiones actuales del 2022 donde están grupos asiáticos grandes, donde está este grupo español que hizo una revisión, un metaanálisis, y en realidad no son casos de ellos, son metaanálisis a la fecha, de la evolución del flap frontal, y está al día de hoy mostrando sus buenos resultados. Yo el año pasado participé virtualmente en el Congreso Brasileño de Oculoplástica, donde yo defendía la supramáxima, y mi amiga Alicia Galindo de España defendía el flap frontal, y Augusto Velasco daba su posición, lo cual era difícil porque tenía publicaciones en las dos cosas, pero lo que terminamos conversando como conclusión es que la estabilidad a largo plazo del flap frontal le está dando, en cierta forma, un peso mayor, siendo que la supramáxima es una linda técnica, pero pareciera no ser tan estable en el tiempo como el flap frontal. Entonces, en todas estas malposiciones palpebrales lo que buscamos son resultados anatómicos, el mejor resultado funcional posible, y obviamente estético. A los niños nos va a importar que se vean bien, que no se vean cicatrices patológicas, que sea un niño que pueda incorporarse a su vida social y escolar sin problemas. Entonces, como conclusiones muy someras, es que tenemos múltiples patologías, el epibléfaro lejos es lo más frecuente y lo que va a pasarse solo probablemente, y que nuestra principal preocupación va a ser funcional con estos niños. Obviamente, me acuerdo haber tenido algunas sesiones con oftalmopediatra y oculoplásticos, donde por ahí algún osado oculoplástico logró decir que no importaba, si había campo visual inferior el niño funcionaba bien. No, el campo visual tiene que ser un campo visual adecuado, la pupila no puede estar mitad despejada y no, que mire la parte inferior de sus patitas. Aquí, para que haya una real funcionalidad cerebral y no hayan ambliopías, no solamente por agudezas visuales, sino que de todo tipo de las funcionalidades podemos tener un campo visual adecuado. Entonces las soluciones quirúrgicas son múltiples, va a depender de cada caso. Obviamente hay evolución actual de nuevas técnicas quirúrgicas, como les quiero decir, y esto va a depender mucho de la experiencia de cada grupo quirúrgico y de la casuística que uno pueda tener. Así que eso era lo que yo les quería compartir. Muchas gracias. Excelente, Tina, muchísimas gracias. Muy bonita tu presentación. Gracias. No sé si, Carolina, ¿tienes alguna pregunta por ahí que plantearle a Cristi? Bueno, en realidad, excelente la exposición. Te felicito, bonitos casos. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo como trabajo en un hospital de niños, veo bastante de lo que has presentado, ¿no? Y he tenido la oportunidad inclusive de tener que poner injertos palpebrales inferiores, porque aún con la tarsorrafia y todo,
y, o sea, trabajando el canto ya tenían casi una úlcera, ¿no? Por exposición. Entonces ya eran casos bien extremos, Claro. que se llegan a esos casos cuando ya llegan tarde, pues, ¿no? Muy tardío, claro. Ajá, sí. Que yo he tenido la posibilidad de todos estos niños con síndrome de Down, dentro de todo me han llegado alrededor de los 3, 4 años, no tan secuelados. No tengo, a veces he tenido que controlar pacientes, por ejemplo, que la doctora Cocha había operado hace muchos años atrás, y claro, eran tarsorragias grandes, no grandes injertos, pero claro, una alteración muy estética del párpado, porque lo que quiso ella fue al máximo cerrar y evitar ulceraciones. Pero es una bonita alternativa, como les decía, también el manejo del párpado inferior asociado a la tira tarsal y al acortamiento del tendón cantal, colocarles a hialurónico, con lo cual uno expande un poco la lamela anterior y logra, en la medida que se van formando las estructuras óseas, el niño va creciendo, una mejor posición del párpado inferior y injertar sin duda el párpado superior. No, definitivamente, o sea, está bien estético, ¿no? Y sobre todo, como tú dices, en el párpado superior se ve, o sea, se esconde bastante bien, ¿no? Sí. Sí, y también he tenido un caso de un microbléfaro, pero por falta de lamela anterior, que también se trata igual, ¿no? Se pone el injerto Claro. piel y queda bien bonito, sí. Pero ya cuando se trata de párpado inferior sí se ve bien feo, porque, o sea, la piel que no es de cara, no es igual, pues tiene otra calidad, ¿no? Y es más visible. Acá tenemos una pregunta en el chat de Cristi. Dice, ¿qué opina de la técnica de avanzamiento de la línea blanca vía transconjuntival posterior? ¿En qué caso? No pone nada más. No sé si está por ahí o quiere participar. No distingo bien aquí quién lo que Se dice la reinserción de la aponeurosis por vía posterior, yo creo que eso va más la idea. Entonces, congénitas. Sí, me parece que está hablando de eso. Sí, ¿no? Yo también entiendo. La verdad es que yo lo he hecho, a mí me gusta mucho la vía posterior, les dije por ahí que era fan así como rápido de la conjuntivolectomía, pero uno ve cuando hace conjuntivolectomía y las hace muchas como hago yo, asociado, ya no estamos saliendo de lo congénito, pero en blef, en blefaroplastía y todo, que uno avanza obviamente la aponeurosis y la reinserta al tarso, y por eso yo lo he hecho en muchos niños y me parece que es una técnica muy bonita porque no hay incisiones externas, tenemos obviamente aquí el otro lado de la balanza, una tosis moderada, leve a moderada, con un pliegue de belleza que sí se nota, y al reinsertar la aponeurosis uno marca más el pliegue de belleza y no necesitamos rehacerlo. Pero es distinto al caso que yo planteaba, que tenía que ver con tosis severas, unilaterales, con mala función del elevador. Ahí no te va a servir reinsertar lo que tengas porque es una estructura muy deficiente. Claro. Cristi, veo que hay como 150 participantes. Realmente Es un éxito. tuvieron en algún momento muchos interesados y muchos colegas de muchísima experiencia. Por ahí he visto a José Luis Tobilla, Gracias. y a Ximena. Muchísimas gracias por estar por ahí. De repente algún ¿Qué comentario opinen? ¿Tienen alguno harta de ellos, experiencia? claro que sí. A ver si les podrían facilitar el audio, que puedan participar. Ahora, como les digo, nosotros... José Luis. Mira, ahí está Pepi. Estás muteado. Ahí. No te escuchamos. ¿Puede facilitar el audio al doctor Tobilla, José Luis Tobilla? Ahí sí. Ahí. A ver, ahí ya. Sí. Y ahora sí. Lindísima tu plática, Cris, como siempre, buenísima, maravillosos. Algo que me da mucho gusto es que presentas y estadística latinoamericana, que luego con esas nos atoramos y yo siempre he dicho que tenemos una cantidad de casos en Latinoamérica, mucho más que lo que podrían tener en Estados Unidos y en Europa. La verdad, los casos que nos llegan a nosotros son terribles y ojalá que esto sea una punta de lanza para hacer más cosas a nivel multinacional, ¿no?
Y la verdad me encantó tus cirugías muy padres, conozco tus casos, conozco tu trayectoria y felicidades, mi Cris. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí un grupo, siempre lo destaco porque hay grupos que hacen mucha investigación y ustedes en el Conde Valenciana tienen cosas muy lindas publicadas. Y es importante hablar de eso porque son números que sorprenden. Los otros son reportes de casos, pero tener a veces 6, 7 pacientes con un seguimiento en estas patologías que son tan infrecuentes es tremendamente decidor. Claro, si a veces nos comparamos con los asiáticos, ahí sí que la cosa es más difícil, pero efectivamente frente a literatura norteamericana o europea tenemos a veces cosas muy bonitas, y también por eso siempre muestro lo que ha hecho Patricia con Augusto, porque tienen muy buena casuística. Sí, de acuerdo. Y felicidades a la sociedad peruana, qué buena sesión y muy buena convocatoria, y ojalá que esto sea una punta de lanza para vernos más seguido y combinar y coordinar diferentes casos y sesiones, así que felicidades a todos. Y Cris, me encantó como siempre, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias, José Luis. Y justo en eso estamos queriendo hermanarnos con toda la Latinoamérica, ¿no? Ya prácticamente hemos logrado México, con Chile, en eso estamos. Esa es nuestra intención de unirnos y hermanarnos entre todos, ¿no? Para poder compartir experiencias. Exacto. Y no sé si alguien más desea hacer algún comentario, alguna pregunta. Por ahí también he visto a José Garrote, Pepe Velasco, doctor Muro. De repente algún comentario, algún casito que hayan tenido, alguna pregunta para Cristi. Nos tenemos que juntar pronto, ya viene el próximo Oculoplástica Sin Fronteras, así que ahí vamos a estar. Así que todos tienen que empezar a planificarse porque ese va a ser nuestro próximo encuentro presencial. Y la verdad es que en los últimos Oculoplásticas o en los que hemos hecho, se caracteriza por eso, por ser muy práctico, y cada uno saca cosas prácticas de estas reuniones. Puede ser un detallito, cómo poner una sutura, la elección de un paciente. Yo en el último me traje la maravillosa mezcla anestésica que habló Gorka y Flora, y que la uso ahora diariamente, y son cosas tremendamente positivas. Así que no se olviden que lo estamos publicando y ya viene nuestro Oculoplástica Sin Fronteras Cancún. Hola. Hola, Pepe. Hola, Pepe. Aparte de felicitar a la Cristi, falta mucho para Punta Cana, hay que hacer una previa, Cristi. Pero yo digo presencial, las otras las hacemos virtuales. Oye, No, para Punta Cana presencial falta estoy hablando muchísimo yo. más, antes va a Cancún otra vez. Presencial igual. Ah, ya, Bueno, la Jimena Arce tiene algo pronto también ahí. Perfecto. Sí, ya, pronto ya. En Bolivia. Y el otro mes también justo tenemos a Ximena Arce en nuestra reunión académica del mes de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Ahí Qué bueno. justo también nos va a conversar sobre flap frontal y algunos tips que nos tiene ella. Así que ahí también vamos a hablar algo de esto. Sí, excelente. Bueno. Tiene muy bonita experiencia también. Tenemos un caso bien lindo. Hola, buenas noches, soy Jimena. Saludos, Hola. Cristi. Hola. Muy linda tu charla, y me sirve mucho porque mañana me toca dar a los residentes aquí, así que algunos tips tuyos me están sirviendo muchísimo. Felicidades, realmente bonita charla, y bueno, a la siguiente me toca hablar a mí y quiero hablar del flap frontal y mi experiencia de cómo ha sido mi curva de aprendizaje. Porque no es fácil, o sea, suena muy fácil, y como a ti me han pasado cosas raras de que las pestañas, o pacientes que he operado y luego a los 2 meses se cayó todo y no sabía por qué. O sea, cositas que a pesar de que la técnica es fácil, tiene sus pormenores que hay que ir analizando qué está haciendo uno mal y qué puede mejorar. Y bueno, ayuda muchísimo ver los videos, oír charlas como la tuya y decir, esto me ha pasado, y saber que uno no es bruto, sino que a veces pasan realmente cosas, y nos pasan a todos, ¿no? Y la ptosis congénita es de los retos más importantes para todos. Muy linda tu charla. Gracias, Cris. Y felicidades, y lindo verlos a todos.
Y sí, al próximo mes es presencial aquí en Bolivia, así que todos bienvenidos para el 25 de agosto. Qué bien, qué bien. Un abrazo grande. Chao, chao. ¿Puedo hacer un comentario rapidísimo? Claro, Sí, claro. Creo que Elisa, creo que tú comentaste o alguien comentó del el problema de poner un injerto de piel en una zona tan visible como es el párpado. Sí, Y la eso. realidad, hay que recordar que aquí estamos tratando de rehabilitar visualmente un ojo. Es un ojo que no cierra, es un ojo que necesita tener desarrollo visual. Entonces, estoy de acuerdo que nos importa mucho la cosmesis, pero esta no es una cirugía cosmética, es una cirugía funcional. Claro. Entonces, entendiendo que hay muchos residentes aquí, lo primero que tenemos que entender es que somos oftalmólogos y lo que tenemos que hacer es cuidar el ojo. Si dentro de esto nuestros resultados son tan buenos y tan cosméticos como los de Cris, pues vamos muy bien. Lo primero es salvar el ojo, proteger esa córnea y darle desarrollo visual al paciente, levantándole el párpado en los casos de tosis, haciendo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista oftalmológico. Ya después nos fijamos en la cosmesis. Pero que no se nos olvide que lo más importante en estos niños, sobre todo, es el ojo. Por eso yo insistía también, José Luis, en esto de las edades teóricas de las derivaciones. Yo no sé en qué minuto eso se mete en la cabeza de alguien que dice que hay una edad para derivar. En Chile pasa. Y es que, no, o sea, antes de los 4 años no derivamos a oftalmólogo, o los 7 años en adelante no sé qué cosa, como que entre el estrabismo se les enreda al médico general, no sé qué, y hay unas como edades de derivación. Eso no es así. Por eso la última diapositiva es hacer énfasis en lo funcional. Queremos algo cosmético, pero lo primero es lo funcional. Y al revés, muchas veces nos toca calmar a los papás, porque los papás vienen googleando que el niño tiene un entropion y resulta que es un epibléfaro. Entonces hay que saber las diferencias, hay que darle a entender al padre qué es lo que hay que hacer, a los padres, y cuánto podemos esperar y cuánto ya hay que intervenir. Y a veces también esa parte es más difícil, porque alguien que tiene como supuesto que va al especialista a que le resuelva el problema y el especialista le dice que todavía no, también genera una cierta distorsión, pero obviamente el gran grupo de nuestros pacientes, nuestra función o nuestra misión va a ser la funcionalidad oftalmológica. Por eso las discusiones que se arman muchas veces con los oftalmopediatras en este tipo de patología es súper interesante. Definitivamente salvar el ojo es nuestro principal objetivo, ¿no? O sea, si no hacemos nada, terminamos de repente hasta perdiendo la visión de ese ojito. Y también la cuestión psicológica, ¿no? Que siempre desde un niño pequeño ya cuando empiezan a ir al colegio, ¿no? La socialización ya Exacto. se viene afectando psicológicamente y hay que corregirlo para ayudarlo, ¿no? Para que pueda integrar. Así es. No sé si tienen algún otro comentario por ahí, alguno de los participantes. Bueno, Cristi, aquí estoy presentándote un certificado que la Sociedad Peruana de Oftalmología te está otorgando. Acá está el doctor Nateri, también lo he visto por ahí. Muchísimas gracias, doctor, el presidente de nuestra sociedad, que siempre nos acompaña en nuestros capítulos. Gracias realmente a todos los que se han conectado. Ha habido muchísimos participantes muy interesados en tu tema, Cristi. Muy bonito tu Qué bueno, presentación. Gracias. No sé si tienes algún otro comentario, Carolina. No, simplemente agradecer porque en esta exposición y la presencia de Cristina pues nos ha engalanado a nuestra sesión y nos ha aportado bastante, ha estado muy interesante y ha sido oportunidad pues de saludarla a ella y ver a otros amigos, ¿no? Muchas gracias a ustedes, y bueno, como dijeron aquí, hay que reunirse, ya sea virtual o presencial, pero tenemos que seguir con esto, y con esto crecemos, sin duda. La oculoplástica latinoamericana tiene pacientes, tiene casuística, tiene muy buenos cirujanos. Qué bueno que ustedes como grupo ya están estructurados y que sigamos haciendo cosas en conjunto, lo encuentro tremendamente valioso, así que muchas gracias. Gracias, Cristi, a ti. Esperamos vernos muy pronto en presencial. Ojalá Dios quiera. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos estaremos viendo el próximo mes, Dios mediante, con Ximena Arce.
y el tema de cirugía de tosis palpebral con flap frontal, dificultades y tips sobre esta técnica. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Gracias, Cristi. Un abrazo. Chao, chao. Cristi. Hasta luego, chao. Gracias. Muy buenas noches, linda charla, doctora Hidalgo. Muchas gracias. Gracias, doctor Natel. Un gusto. Adiós.